Bienvenidos estimados al COIL 2022. El día de hoy vamos a hablar sobre planificación familiar, anticonceptivos orales, una mirada comparativa desde las naciones de Perú y Chile. Las integrantes de este equipo son Olinda Eslava de la Universidad Norbert Wiener de Perú, Eunice Seguín y que les habla Rosa Astorga de la Universidad Bernardo Higgins en Chile. Primero que todo, debemos definir qué es la planificación familiar. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020, lo clasificó como lo que permite a las personas decidir cuántos hijos tener, si acaso alguno, y determinar los intervalos entre los embarazos. Esto se consigue con el uso de métodos anticonceptivos y el tratamiento de la infertilidad. La información y los servicios concernientes a métodos anticonceptivos son fundamentales para la salud y los derechos de todas las personas. Dentro de los beneficios podemos encontrar que la planificación familiar identifica las necesidades individuales de cada mujer, además de proteger la vida de las mujeres al evitar embarazos no deseados y abortos practicados en condiciones de riesgo. Disminuye la mortalidad materna a tener hijos más sanos y aumenta la probabilidad de sobrevivencia infantil. Además, evita embarazos de alto riesgo, se puede decidir cuántos y cuándo tener hijos y hace parte de sus derechos sexuales y reproductivos. Y regulariza las menstruaciones, evitando cólicos y otros malestares. Contenidos. 1. Anticonceptivos orales. Historia, definición, efectos adversos, contraindicaciones. Anticonceptivos orales más utilizados. 2. Datos estadísticos, efectividad y eficacia. 3. Método de adquisición, lugares de dispensación y distribución. 4. Conclusiones, mitos, recomendaciones y testimonios de usuarios. Dentro de la historia de los anticonceptivos orales, estos se empezaron a utilizar en los años 60 con dosis muy elevadas de hormonas y una gran cantidad de efectos adversos. Originalmente la mayoría de ellos fueron monofásicos. Esto quiere decir que todas las píldoras tenían una composición igual, y a partir de los años 80 aparecieron las píldoras multifásicas. Estas para reducir la dosis total de progestágeno. Sin embargo, al día de hoy no existe una clara evidencia de que sean más inocuos o efectivos que los monofásicos, y generalmente también son más costosos. También el descubrimiento de los anticonceptivos orales se considera como el segundo evento más importante del siglo XX para la mujer después del derecho a voto. Los anticonceptivos orales debemos definirlo como que imitan a las hormonas ováricas. Una vez que estos son ingeridos, inhiben la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina o GnRH por el hipotálamo, inhibiendo así la liberación de las hormonas hipoficiarias que estimulan la ovulación femenina. Los anticonceptivos orales también afectan el revestimiento del útero y hacen que el moco cervical se espese, haciéndolo impermeable a los espermatozoides. Si se usan sistemática y correctamente, los anticonceptivos orales son un método muy efectivo de anticoncepción. Además, estos pueden ser una combinación hormonal de estrógeno y progestágeno o un progestágeno solo sexual. Efectos adversos, contraindicaciones. Efectos adversos: náuseas, diarrea, estreñimiento, aumento o pérdida de peso, cefaleas, apnea y crecimiento de vello en lugares inusuales, sangrado o manchado entre periodos menstruales, cambios en flujo menstrual, periodos menstruales dolorosos o ausentes, sensibilidad de aumento y secreción en los senos. Contraindicaciones y precauciones: no tomar anticonceptivo oral si presenta embarazo, está dando pecho o planea estar embarazada. No consumir productos herbarios como la hierba de San Juan. Informar al médico tratante si ha tenido lo que es TBP, ACV, también en el caso de aterosclerosis, IAM y diabetes mellitus tipo 2, cáncer de mama, entre otros. Está contraindicado en mujeres embarazadas con sangrado genital anormal. Dentro de los anticonceptivos más utilizados en Chile, tenemos
Daniel, Nicole, Acotol, Tinel, Sibila, Pimel, Guianda, Kino 10, Anulet CD, Ciclomex 20 CD, Marilou, Nora, Female, Yasmín. Y dentro de la anticoncepción de emergencia, o también llamada como píldora del día después, tenemos la que es Escapel 1 y 2. En el caso de Perú tenemos anticonceptivos orales combinados, Yasmín, Dorita 28, Medjimol, Belleza 21, Diane 35. Y en el caso de anticonceptivos oral de emergencia tenemos Norlevo o Postinor, 2 tabletas de 0.5 miligramos. Se pueden administrar hasta 72 horas tras las relaciones sexuales de riesgo. Y pues también el otro medicamento sería acetato de ulipristal, que sería de 30 miligramos. Puede utilizarse o administrarse hasta 120 horas, que sería equivalente a 5 días después. Dentro de los datos estadísticos, en Chile el 17,5% de las mujeres que están en edad fértil son usuarias de anticonceptivos hormonales orales. También se identificaron fortalezas como el hecho de contar con una política nacional clara para facilitar el acceso de la población a estos anticonceptivos, y como debilidad se encuentra una baja educación respecto a los métodos anticonceptivos en nuestro país. En el caso de Perú, el 17% de las mujeres unidas o casadas utilizan algún tipo de método anticonceptivo oral. Como efectividad, se tiene que tener en consideración la toma adecuada de cada pastilla anticonceptiva para que así su efectividad sea más elevada. Esto quiere decir tomar la pastilla todos los días a la misma hora, para que así su efectividad abarque entre un 98 y un 99,9%. Y dentro de la eficacia se encuentra que al ser gratuito en algunos centros de salud reducen los costos en la población. Como métodos de adquisición en Chile, en primer lugar es necesario que siempre sean prescritos por médico ginecólogo o por matrona. También pueden ser adquiridos en farmacéuticas como en centros de salud públicos o privados, y la mayoría deben ser comprados por el usuario. Sin embargo, existen algunos anticonceptivos que se entregan gratuitamente en centros de salud públicos, o también llamados CEFAM, y tenemos que considerar que estas farmacéuticas deben estar legalmente autorizadas para poder vender estos anticonceptivos, y además que cada fármaco debe contar con la autorización del Instituto de Salud Pública, también llamado ISP. En el caso de Perú, las pastillas se le da gratuitamente en las postas a las madres que ya dieron luz o están para dar de alta. También en caso de campañas, charlas que se realizan en los hospitales o postas. También en el caso de las pastillas Norlevo o Postinor, están disponibles sin receta médica para todas las personas de cualquier edad. O sea, pues estamos hablando de un equivalente desde los 15 para arriba. En caso de pastillas mensuales, cada individuo realiza la compra, debe tener lo que es su receta médica, dependiendo pues de la necesidad que tenga de cada usuaria o la preferencia que tenga cada usuario. Hay ciertos mitos que engloban los anticonceptivos orales, que los cuales los vamos a desmentir a continuación. El primero de estos es que los anticonceptivos orales engordan. Debemos decir que los anticonceptivos orales de hoy no producen variaciones significativas en el peso, es decir, una variación de no más de 1 kilogramo. Existe un tipo de pastillas específicas que tienden a no retener líquido e incluso a disminuir el peso. El segundo mito es: después de tomar pastillas por mucho tiempo, es difícil quedar embarazada. Esto es totalmente mentira, ya que tienen un efecto transitorio de la inhibición de la ovulación de 24 horas. Tampoco hay un efecto acumulativo que perturbe el retorno de la fertilidad en el corto, mediano o largo plazo. Esto quiere decir que si una mujer que tiene una larga data de tomar anticonceptivos orales desea estar embarazada,
solamente tiene que cesar el uso de ellos y un corto periodo de aproximadamente un mes, puede volver a tener la fertilidad que tenía antes de tomar este fármaco. Otro de los mitos es los anticonceptivos orales aumentan el riesgo de sufrir cáncer. Esto es falso, ya que no existe ninguna evidencia ni relación causa-efecto sobre los anticonceptivos orales que sean causales de algún tipo de cáncer. Sin embargo, sí existen investigaciones que han demostrado que las píldoras anticonceptivas disminuyen el riesgo de padecer cáncer de ovario, de endometrio e incluso de colon. Y otro de los mitos que es bastante común es por un olvido no pasa nada. Esto también es falso, ya que aunque sea solo una pastilla que se olvide, reduce la eficacia anticonceptiva del tratamiento en general, por lo cual se debe utilizar un método adicional al momento de tener relaciones sexuales, que generalmente y preferentemente debe ser el preservativo para así evitar un posible embarazo. Recomendaciones, entre los cuales tenemos los beneficios: controla la natalidad, también regula la menstruación, previene quistes ováricos, mejora el síndrome de premenstrual, disminuye los dolores menstruales, evita embarazos ectópicos, también reduce lo que es la posibilidad de osteoporosis tras la menopausia. También en caso de aclaraciones, pues no consumir con jugo o zumo de pomelo disminuye efectividad. Tomar siempre a la misma hora, no protegen contra ITS. También utilizar fotoprotección para evitar manchas. A continuación tenemos el testimonio de una de las usuarias de anticonceptivo oral, el cual es nuestra compañera Rosa, y les vamos a hacer unas 5 preguntas para que ella nos dé su opinión respecto al tema a tratar. Rosa, ¿hace cuánto tiempo tú tomas anticonceptivo oral? Tomo anticonceptivos orales desde que tengo 14 años y actualmente tengo 25. Ya llevo casi 10 años con el mismo método anticonceptivo. Uh-huh. La segunda pregunta, ¿ha presentado reacciones adversas? Sí, he tenido un par de reacciones adversas, pero es cuando ya llevo aproximadamente de 3 a 4 años con la misma pastilla. Aquí en Chile, como hay diversas marcas, a veces tienen diferentes excipientes que yo siento que afectan en mi sistema. Por ende, una vez que llevo mucho tiempo, comienzo a tener eh, periodos más irregulares, ya sea se demoran un poco más en llegar o a veces son más prolongados los días de sangrado, pero sin embargo, cuando voy donde mi ginecólogo y me cambia la pastilla o la marca, por decirlo de otra manera, vuelvo a tener todo de manera muy regular. Uh-huh. Otra de las preguntas es, ¿qué opinas sobre este tipo de método anticonceptivo que utilizas actualmente? En lo personal me ayuda y me acomoda mucho, ya que soy diabética tipo 1 desde que tengo 17 años. Y según mi diabetólogo, el único método anticonceptivo seguro es los anticonceptivos orales, ya que los demás tipos de anticonceptivo tienen muchos efectos adversos y colaterales e incluso contraindicaciones para mi condición. Por ende, para mí me acomoda mucho, ya que puedo protegerme de cualquier embarazo no deseado de manera muy segura y efectiva. La cuarta pregunta sería, ¿en qué cree usted que le ha beneficiado el tomar anticonceptivos? Yo siento que me ha beneficiado desde el inicio, ya que cuando comencé a utilizarlos, cuando tenía 14 años, no fue para poder evitar un embarazo, sino que fue de una manera para poder regular mis periodos menstruales, ya que eran muy agresivos, muy abundantes, en donde tenía muchísimos síntomas, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea e incluso hasta fiebre. El uso de los anticonceptivos orales me ayudó a regular todo eso a esa edad donde era más pequeña y ahora adulta.
me trae el beneficio principal, que es de poder evitar cualquier embarazo no deseado, además de que me ayuda a regular mucho la sintomatología de las menstruaciones, ya que por mi condición cualquier tipo de dolor o alteración hormonal aumenta mucho mis glicemias. Ujú. Rosa, y la última pregunta. ¿Piensas en algún momento dejar los anticonceptivos? ¿Y por qué? El único motivo por lo cual dejaría de utilizar los anticonceptivos orales sería en un futuro muy lejano cuando decidiera ser madre. De otro modo, no los dejaría por nada en el mundo. Ujú. Muchas gracias, Rosa, por darnos tu testimonio en relación a los anticonceptivos que utilizas. A modo de conclusión, tenemos que considerar que es de suma importancia que a nivel mundial se eduque a la población sobre lo que es la planificación familiar y los anticonceptivos orales, para así de esta manera lograr, en primer lugar, controlar la natalidad y disminuir problemas menstruales como el dolor, el cual a muchas mujeres afecta de amplia manera, a tal punto que les dificulta en sus tareas diarias, como por ejemplo ir a trabajar, ir a estudiar. También logran evitar quistes ováricos y regular el flujo menstrual, entre otros beneficios. También debemos mencionar que tanto hombres como mujeres tienen el derecho a querer ser padres o madres, además de decidir cuántos hijos consideran tener. De esta manera, la planificación familiar es una alternativa que nos ayuda a la salud física, mental y relacional, e incluso a la situación económica de cada persona y cada familia en el mundo. También se debe recordar y descartar que los métodos anticonceptivos orales no previenen infecciones de transmisión sexual, ITS. A modo de cierre, queremos agradecer de parte de las tres por su atención, además de mencionar como representación de Chile que esta fue una experiencia enriquecedora tanto personal como académicamente. Compartir con nuestra compañera de Perú, Olinda, fue muy gratificante y conocimos mucho de la cultura de su país, además de que pasamos un muy buen rato juntas. Bueno, fue agradable al realizar el trabajo en conjunto con el país, pues que es Chile, teniendo en cuenta que tenemos pues diferentes puntos de vista, cultura, y lo mejor de ese trabajo es que fue aprender un poco de los anticonceptivos orales y teniendo en cuenta que los dos países tienen similitudes y también tienen diferencias. Y al terminar diciendo que estoy muy agradecida por la bonita experiencia y a conocer a las personas maravillosas que son las dos compañeras, ¿no? Rosa y Fumise. De antemano, muchas gracias. Adiós. Nos vemos para la próxima. Igualmente.